Bueno, entonces les decía, a lo largo de esos procesos de producción y reproducción de la vida misma se producen tensiones y conflictos que motivan intervenciones que pueden ser reparadoras o bien transformadoras. De allí entonces que pueda ya introducir cómo Samaja propone definir al objeto de las ciencias de la salud. Pongan la atención en que no se trata de los objetos de las ciencias de la salud, ¿no? Como una mera pluralidad o multiplicidad de objetos que seguiríamos en el plano de la fragmentación, ¿no? Cada disciplina de la salud con sus pintitas, su recorte fragmentario, chao, olvídate de la complejidad, sino el objeto de las ciencias de la salud. El objeto de las ciencias de la salud son precisamente los problemas, las representaciones, o sea, las tomas de conciencia y valoraciones como problemático. Entonces, los problemas, las representaciones y las estrategias de acción, o sea, las respuestas, o sea, que son las intervenciones, que se presentan en el curso de la reproducción social. Entonces, el objeto de las ciencias de la salud son los problemas, conflictos, tensiones, las representaciones, o sea, tomas de conciencia, que implican valoración, y las respuestas sociales, o sea, la atención, por eso el proceso de salud en atención, las respuestas o estrategias de acción que se presentan en el curso de la reproducción social. Como totalidad y en sus componentes y dimensiones que paso a presentar. Bueno, lo sustancial de la propuesta está en las primeras 2 páginas del texto que está allí. Lo que pasa es que está, obviamente, compactado, densamente articulado. Ahí plantea, entonces, este primer concepto fundamental, que tiene que ver con la vida humana, puede ser caracterizada como un proceso de producción y reproducción de sí misma. En el transcurso de lo cual se producen conflictos, tensiones, que requieren, motivan atenderlos. Y allí entonces esa definición del objeto de la ciencia de la salud. La segunda serie de conceptos fundamentales dice que, bueno, los resultados de esos procesos históricos sociales de reproducción se configuran como estratos, como diversos estratos, con niveles jerárquicos. Los resultados de esos procesos históricos sociales de reproducción se configuran como estratos que no están en el mismo plano, digamos, o aleatoriamente ubicados, sino que hay niveles jerárquicos. Y introduce el término estrato que lo trae de la geología. Los estratos en el campo de la geología es para pensar que un estrato se configura sobre la base de los anteriores. Contiene a los anteriores un estrato, un nuevo estrato, contiene a los anteriores, pero tiene algo nuevo, que no está en los estratos anteriores, estratos inferiores. Por eso introduce el concepto de estrato. Entonces se configuran como estratos, ordenados jerárquicamente. Y que ahí hay un orden ascendente o de constitución, o sea, el orden en que históricamente se fueron constituyendo. Entonces ahí hay 2 órdenes de esos distintos estratos. Hay 2 órdenes. Un orden es cómo fueron apareciendo, o sea, cómo se fueron configurando unos sobre la base de los otros, que ese es el orden constitutivo, o el orden en que se han producido. Entonces ahí tenemos
el organismo viviente, cuerpo, organismo viviente, biocomunidades, redes familiares exógamas, o sea, relaciones determinadas por la exogamia, por la provisión del incesto. Ven que es un orden de constitución. Primero hubo organismos individuales en la historia de la vida. Ya, después hubo biocomunidades. Y después, lo específico del pasaje de la naturaleza a la cultura, como hemos visto en su momento, cuando respondíamos las preguntas sobre qué es lo humano, qué es lo social, la conformación de un tipo de estrato de vínculos, de sociabilidad comunal, cultural, que se puede caracterizar como relaciones de parentesco o redes de vínculos exogámicos. Luego, comunidades endogámicas, porque suele ocurrir que los matrimonios y las reproducciones sean al interior de las comunidades, por eso endógamas. Estamos hablando del orden de producción, el orden constitutivo, el orden en que los diferentes estratos de sociabilidad fueron apareciendo. Y la biocomunidad es un estrato de sociabilidad, porque las biocomunidades son reproducciones no individuales, sino con otros. Y las redes familiares son justamente modos de sociabilidad. Los vínculos comunales son modos de sociabilidad. Entonces sigo en el orden de producción. Luego los estados, y eso lo hemos visto cuando vimos el pasaje de las sociedades tribales, de las sociedades estatales. Apareció un nuevo tipo de sociabilidad, de vínculos, que tiene que ver con la categoría de ciudadano, vínculos políticos, fijados territorialmente, no los vínculos comunales y familiares. O sobre la base de los vínculos familiares y comunales, en algún momento de la historia, apareció otro tipo de organización social que es el Estado. Y luego, el último, el bloque de naciones y la sociedad globalizada. Ese es el orden, entonces, ascendente, constitutivo de producción. Yo retomo el comienzo de la frase. Los resultados de esos procesos históricos sociales de reproducción social se configuran a la manera de estratos que se ordenan, como he dicho, de manera ascendente y de manera descendente o regulativa, de modo tal que los estratos superiores regulan a los inferiores. Esa es la jerarquía, el orden jerárquico. Vaya si no lo tenemos, no lo sufrimos incluso en carne propia, cómo mandan los mercados. Cómo los mercados, los poderes del mercado globalizados, transnacionales, deciden la vida, la muerte, la salud, la enfermedad. E incluso imponiendo a través de mediaciones lo bueno, lo malo, desde el punto de vista ideológico, el tipo de subjetividad dominante, neoliberal, para el caso. Entonces, se ordenan en forma descendente de manera regulativa, siguiendo la reproducción, el orden de la reproducción, donde manda, por así decirlo, regula los estratos superiores a los estratos inferiores. Pero regulan y mandan de una manera que tiene sus límites. Porque los estratos superiores requieren de los inferiores, porque no podría haber mercado si no hubiera consumidores que estén vivos, que demanden, según pautas comunales, familiares, tiene que haber sujetos con autoconciencia, personas, organismos vivientes que se reproduzcan, que produzcan mano de obra, que produzcan fuerza de trabajo. Vaya si la pandemia no subrayó el carácter de esenciales de muchos trabajos. Estaban ocultados, ninguneados como tales. Entonces, regulan e imponen su pauta, pero bajo condiciones, bajo ciertos límites, porque necesitan conservar a los estratos inferiores. Necesitan conservar, de alguna forma, conservar los estados, porque los mercados, el intercambio, lo comercial y la circulación de mercancías requiere de garantías jurídicas. Requiere de estados que frente a
deudas impagas, vaya si no lo sabemos nosotros con el tema de la deuda externa, hay un Estado que responda y que pague, por más que ese dinero va a parar a intereses privados, a bolsillos privados, al servicio de la especulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se requieren de los estratos inferiores. Como componentes de esa totalidad compleja macro, los componentes son estados, a su vez requiere que haya comunidades, que haya propietarios y no propietarios de producción, requiere que haya personas que concurran al mercado a vender su fuerza de trabajo. O sea, requiere que estén bajo ciertas condiciones de salud como para que al día siguiente puedan volver a ir a trabajar. Requieren subjetividades que respondan a normas, que respondan a leyes, que tengan inscrito en el super yo lo malo, lo bueno, o sea, que haya una constitución psíquica que ponga diques a la satisfacción inmediata o a las pulsiones o a los instintos. Entonces, eso dicho en términos epistemológicos, se trata de las normas. Las pautas reproductivas son conforme a normas, pero las normas tienen que, digamos, las condiciones más estables de la reproducción social en cualquiera de sus planos son aquellas en las que la tensión inherente a los dos componentes de las normas se puede mantener en forma equilibrada. ¿Cuáles son los dos componentes de toda norma? La validez y la eficacia. Va de vuelta. Las mejores condiciones de reproducción, aquellas que son saludables, que son buenas, que no son patógenas, son aquellas en donde opera una norma que a la vez que conserva el todo, que eso es la validez de la norma, la validez tiene que ver con la conservación del todo, de la totalidad. Esa norma tenga eficacia, y la eficacia es la que es justamente la que se mide en relación a la capacidad de conservar a las partes. Entonces, va de vuelta. Toda norma tiene dos componentes: la validez y la eficacia. Porque hay que pensar en términos de totalidades hechas de partes. Entonces, la validez conserva el todo. Es válido porque este decreto, es decir, el presidente tiene facultades para regular cuestiones cuando está en juego la salud pública. Entonces, el decreto de necesidad de urgencia que dice que el ASPO o el DISPO tiene validez. Conserva el todo porque es una potestad presidencial, por ejemplo. Pero ¿qué pasó con la eficacia? Que bueno, que no pudo ser sostenido por ciertas partes que tenían que ganarse el mango todos los días. O eso de quedarte en casa, una cosa es tener una casa que no te llueva, que tenga techo, que tenga calefacción, con el frío que hace. Y no es lo mismo, quedarte en casa bajo condiciones de hacinamiento, condiciones de necesidades, bajo condiciones de, tener que ganarse el mango. Entonces hay que entender a esos dos aspectos: la validez de la norma y la eficacia de la norma. O sea, la capacidad de preservar al todo, pero también la capacidad de preservar a las partes. Entonces tenemos una dialéctica de todo parte en cada uno de los estratos de sociabilidad que mencioné, desde el organismo, el cuerpo es una totalidad hecha de partes. Y entonces la reproducción corporal tiene que atender a las normas que operan, digamos, normas de, que tienen que ver con homeostasis, homeoresis, equilibrios, que estudia la biología, la bioquímica, la fonobiología, digamos, ¿por qué no? Que preservan, cuyo ideal, digamos, lo normal es la preservación del todo del organismo y la preservación de las partes. En el campo de la fonoaudiología también incursiona necesariamente la adquisición de la lengua, de la comunicación.
además de la deglución. Y eso implica ya exceder de lo meramente orgánico, ideológico, para pasar a considerar los vínculos, las interacciones, las funciones maternas, paternas, el acceso al lenguaje, la apropiación individual del lenguaje que es el habla, las condiciones de ejercicio del habla. Y ahí puede haber una patología orgánica, algo del orden de una parte de un órgano, de una parte anatómica de la totalidad, que tiene fallas, deficiencias, o puede tratarse de las condiciones de psicosociales que están fallando, y o también de condiciones jurídicas y políticas que estén fallando, y de condiciones económicas, de condiciones de vida que también estén fallando. Entonces tenemos cuatro dimensiones de la reproducción social. Por ejemplo, me quedé bastante impresionado porque el otro día vi el programa La Voz, no sé si vieron el programa La Voz, de ese muchacho que hablando tiene una tartamudez notable la tartamudez, pero se pone a cantar y canta con una fluidez, con una potencia, con una, ¿no? Eso ocurre en todas las disfluencias, profe. Todos los que tienen disfluencia cantan perfecto. No se presenta al cantar. Es impresionante. Es impresionante. El contraste, ¿viste? ¿Vieron lo que es el contraste entre una dicción entrecortada, repetitiva, incluso con movimientos que acompañan la cabeza como de estar esforzándose todo lo posible para encontrar una fluidez que no encuentra, versus la sonoridad, la melodía, la potencia del canto? Es impresionante, como ustedes también saben, impresionante. Pero digo, traigo esto justamente porque ahí articula la indagación en torno a cuestiones que yo, por lo que he leído, no se descartan. Una disglosia, se llama, algo del orden de alguna malformación o una dificultad orgánica, pero no es este caso, claramente no es este caso, porque no hay problema de fonación, ni un problema de articulación, ni problema de audición, ni problema el hueco necesario para que se produzca una buena sonoridad. Discúlpenme los términos toscos como que lo utilizó, porque en el canto aparecen desplegados de una manera que pocas podríamos hacer. Yo no, obviamente. De manera tal que hay que investigar, hay que abrir preguntas, pero hay que visualizar entonces esta complejidad que hace que hay que tener en cuenta entonces que hay diferentes tipos y grados de totalización o de totalidades, pero precisamente las que tienen mejores posibilidades de estabilizarse, de enriquecerse, de desarrollarse, son aquellas en las que hay una particular dialéctica entre las partes y el todo. De alguna manera, las partes se representan al todo y operan entre sí preservando el todo. Eso vale tanto a nivel organismo, como a nivel psicosocial o a nivel de relaciones de la familia como todo y sus integrantes, o a nivel de la comunidad, de los integrantes comunales, la relación vecinal, barrial, que es una totalidad hecha de partes, como los vínculos societales, políticos, ideológicos, que son relaciones de reconocimiento jurídico entre ciudadanos, reconocimiento de derechos, o falta de reconocimiento de los mismos. O relaciones entre productores y propietarios,
entre productores y consumidores, y diferentes instituciones de la sociedad civil. De manera tal que lo que es deseable, digamos, lo que es el ideal, es una pauta reproductora que conserve tanto al todo como a las partes. Y lo contrario, si hay predominio del todo y detrimento de las partes, es una fuente de problemas. ¿Qué problemas? Y depende de qué estrato, en qué plano emerja la anomalía, la disfunción, el predominio de una parte en detrimento del todo, como en el plano económico, obviamente, hay predominio de unos que tienen garantizado su vida, la de sus hijos y la de sus nietos, y hay una transferencia, una herencia de recursos, y hay otros que no tienen asegurado el plan de cada día. Que también tiene que ver con ese ejemplo que hice referencia otras veces, que hablé de cuando uno forma una pareja, es decir, la relación entre las partes entre sí puede ser de un modo tal que se conserve la totalidad de la pareja, o se hagan ciertas cosas que duelan, que hieran, que lastimen, que rompan esa totalidad hecha de partes. Entonces, por eso creo que es visible que lo deseable, lo ideal es que estas totalidades hechas de partes en diferentes niveles de integración supriman, pero también conserven y superen a sus componentes. Entonces ahí es cuando, digamos, se juegan, entonces se realizan grados crecientes de libertad. O sea, ya no estamos sometidos a la determinación férrea de lo instintual. Los instintos, como seres vivos que somos, nos impelen o nos compelen a ciertas reacciones que están mediadas por la cultura. Y que crean cultura, crean riqueza, crean subjetividad. Entonces, ¿qué es subjetividad? Uno siente dolor. El dolor es subjetividad. La vergüenza es subjetividad. La angustia es subjetividad. Dolor. El dolor la solidaridad es subjetividad. Ser sensible al sufrimiento del otro es subjetividad. O ser insensible al sufrimiento del otro es subjetividad. Entonces, a ver si se entiende esto. La subjetividad es inherente a estos procesos complejos, a la reproducción de procesos complejos. Pero hay que ubicarlo entre la parte y el todo. Yo digo, me duele los oídos. No digo duele el oído. Entonces, el dolor es una instancia subjetiva que articula la parte con el todo, porque a mí como totalidad me duele el oído, pero al mismo tiempo ubico el dolor en una parte. Entonces, la vergüenza es subjetividad. La vergüenza ocurre, ya ahora no tanto, pero se pone en juego, ¿viste? Se destapa lo íntimo. Lo íntimo es mercado, es materia para poner en Instagram, Facebook, en fin. Hay una pérdida de cierto estatuto de la vergüenza. Pero la vergüenza, en principio, uno lo puede ver como esta articulación entre la parte y el todo. O sea, visto uno, pero de la perspectiva de la totalidad, de la perspectiva de lo ético, de lo moral, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces me avergüenzo de mis actos. Cuando uno se avergüenza de algo que hizo, bueno, lo tengo que reconocer, la verdad que me avergüenzo y pido perdón. Pero esa vergüenza articula la parte con el todo. O el honor. El honor patriótico, ponele, el honor con que muchos muchachos y muchachas pelearon en Malvinas, pónganle, también es subjetividad y también articula la parte con el todo de la patria, de la nación. Entonces, la complejidad inherente es que estas dimensiones de la reproducción social son interdependientes.
no se puede dar correctamente una sin que se dé correcta o deseable o saludablemente las otras tres. Vamos para resumir lo que son estas cuatro. La reproducción orgánica, para decirlo con una palabra, implica lo anatómico, lo fisiológico, lo organísmico. Lo psicosocial, la dimensión psicosocial, que implica lo familiar, implica el lenguaje, implica la ética, lo bueno, lo malo, lo ideológico, la ética comunal. Tercera dimensión, lo estatal, lo político, los derechos. Cuarta dimensión, lo económico, lo socioeconómico, la producción de medios de vida, para decirlo en pocas palabras. Entonces, este concepto complejo de reproducción social nos muestra la interdependencia y la necesidad de articular categorías y conceptos que provienen de distintas disciplinas. De la economía, de la política, de la sociología, del psicoanálisis, diría yo, de la fonobiología, de la antropología, del trabajo social, de la medicina. De modo tal que, si uno se para en cualquiera de estas cuatro dimensiones, y la especificidad de la fonobiología no es pararse en ninguna de ellas como algo que... La fonobiología concierne al orgánico, es un reduccionismo. Ya ustedes lo saben, y hasta incluso mejor que yo. Si se paran en cualquiera de esas dimensiones como producto a obtener, o sea, una reproducción biológica sana, o una reproducción comunal, cultural sana, o una reproducción jurídica, política sana, o una reproducción económica sana, ven que entonces el concepto de salud y enfermedad ya no queda restringido al mero hecho de salud biológica. Continúo la frase. Para que se produzca de una manera deseable o saludable la reproducción en cualquiera de esas cuatro dimensiones, es necesario como insumo para ello que también estén en condiciones de reproducción saludable o buenas las otras tres. Tal es la interdependencia. Por esta cuestión que decíamos, que en lo ideal es que se produzca este Aufheben, que es el término hegeliano, que sintetiza que quede conservado, pero suprimido. Suprimido, por ejemplo, que no manden los instintos biológicos sobre el comportamiento humano y la autoconciencia humana. Eso es animalesco, eso es salvajismo. Pero que queden conservados, que de alguna manera las exigencias de la vida de alimentarse y reproducirse estén conservadas en los ámbitos de un modo específicamente humano. O sea, que esté suprimido como no siendo el modo específicamente humano, la forma de satisfacer el requisito de alimentarse y reproducirse. No es colgándose los árboles bajando bananas, ni es reproduciéndose de manera consanguínea con el primero que aparezca, con la primera que aparezca. También hay un orden creciente de libertad cuando uno que nace en una cierta familia y nace en una cierta comunidad que tiene sus costumbres, su ideología, su religión, sus pautas, que las mamamos desde chiquitos, pero puede ser que cuando somos un poco más grandes reflexionemos y digamos, mira, esto yo no lo voy a continuar, no me parece bien esto. O quiero una mirada más amplia, o más rica, que mi comunidad de origen, sin renegar de mi comunidad de origen, gano crecientes grados de libertad si yo pretendo que se me reconozcan mis derechos, como mujer, como hombre, o con la autopercepción del género que sea, y ya no tengo el mandato de que, como quedé embarazada, sí o sí lo tengo que tener, porque hay un mandato de que yo, mujer, tengo que ser madre,
y mandato de que eso que está ahí hay que preservar la vida desde el feto, entonces abortar es un asesinato contra la humanidad. No. Felizmente hay derechos consagrados que permiten a la mujer decidir cuándo y cuántos hijos quiere tener y con quién. ¿Ven? Pero lo que quiero decir es que hay grados crecientes de libertad en la medida en que queden conservados, pero suprimidos, pero y también superados los estratos, los otros estratos. Y a su vez los estados imponen su propia ideología, su propio formato estatal y político, sus propios mandatos, que con el desarrollo de la sociedad civil, esto que uno puede ir a hacer dentro de las condiciones, ciertas condiciones objetivas, no todos ni todas pueden, pero uno puede decir, quiero estudiar esto, quiero estudiar esto otro, además de estudiar quiero aprender canto, quiero aprender música, quiero viajar, quiero aprender carpintería, quiero tal cosa. Hay diferentes instituciones, uno puede transitar por diferentes instituciones de la sociedad civil. Quiero desarrollar un pensamiento mágico fenoménico, quiero desarrollar un pensamiento astrológico, ¿y qué? Bueno, entonces el desarrollo de la sociedad civil a su vez permitió una conquista de grados de libertad respecto de los mandatos estatales, el país donde naciste, donde estás viviendo, y las imposiciones que allí se dominan, que allí dominan, quiero decir. Entonces, la mirada desde la fonoaudiología o la especificidad de la fonoaudiología no es sino a través de recorrer e indagar la complejidad en juego. Abrir preguntas en torno a los diferentes aspectos que hacen a la reproducción que ahí está en curso, en esta situación concreta que presenta un paciente o una paciente. ¿Cómo es la pauta reproductora de las totalidades hechas de partes en la que ella habita? ¿Qué hay de su subjetividad familiar, comunal, de su subjetividad como productor o productora? ¿Qué criterio de salud y enfermedad está operando ahí en su demanda o en la demanda de la derivación de una institución? Que por ahí sin eso no le preguntó la opinión al nene o a la nena o ese escolar. Lo manda porque hay algo ahí que no responde a la norma sí, a la norma, pero en términos particularistas o en términos ideológicos. Sí, Sandra. Mi pregunta sería más o menos por acá. Entiendo la idea de complejizar y de mirar los distintos aspectos para poder tener una mirada compleja respecto de un caso particular o eventualmente de una problemática general. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo, desde la academia, incluso desde la salud como una política de salud, eventualmente si quiero instalarla, necesariamente tengo que recurrir a el dominado positivismo, como usted mencionaba, o a los números, o a poner números. Ahí me permito yo me permito. Si yo no tengo números respecto a alguna patología, si yo no sé cuál es la prevalencia, si yo no sé, no puedo manejar, no puedo ni siquiera pensar en formar conocimiento. Entonces, ahora que estamos tratando de trabajar en mucha patología o tratando de armar este trabajo final, a mí me parece, y yo lo consulto a usted en ese aspecto, yo para saber, para poner en valor de qué estamos hablando, cuántas niñas adolescentes tienen niños prematuros, para poder ¿Tienen qué? mostrar ¿Tienen que no te escuché? cuántas niñas adolescentes hay en Argentina que tienen niños prematuros y que van a tener dificultades en el lenguaje, para poder explicar la complejidad terrible que trae el tema social, el tema de, bueno, y a su vez las conquistas de poder decidir a partir de la aparición de la ley del aborto. Pero necesito poner en contexto eso. No puedo dejar de lado los números, la prevalencia. Eso
le va a dar al Estado, a la academia, posibilidad de poner el foco, de destinar recursos, posibilidad de muchas otras cosas. Sobre eso puedo construir la complejidad. Sí, 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 Mi, sí, pre sí, sí, mi en mi pregunta es, exposición es, sí. mi pregunta sería, ¿qué papel, qué lugar ocupa esto en el panorama general? Bueno, si mi exposición fue muy enfática o sesgada hacia lo que es necesario restituir y es necesario no ocultar para restituir complejidad, bueno, me hago cargo de eso, pero indudablemente, o sea, por eso, digamos, cuando planteamos la cuestión del síntoma, no estamos ninguneando la manifestación ni la medición, sino que estamos abriendo a su interrogación de una forma más amplia. O sea, no es el dato objetivo, el hecho objetivo, tiene un lugar fundamental, importante. Puede ser la entrada, la vía de entrada a indagar lo que allí está en juego y las múltiples determinaciones. Puedes, digamos, a condición de leerlo como, y no cerrarlo en lo inmediato, haciendo de eso un signo, sino haciendo de eso un símbolo. Pero tanto el carácter de signo como el símbolo, estamos conservando la materialidad del dato, o la información que porta el dato en el sentido de una estadística, en el sentido de una sí, una estadística que te permite un conocimiento de fenómenos masivos o una multiplicidad de aspectos cuya cuantificación es un dato importante. El énfasis está puesto en aquello que está fetichizado o invisibilizado, o aquello que la iatrogenia que implica cerrar ahí, porque la medición, la audiometría dio niveles un dato cuantitativo que se aparta de la normalidad, entonces inmediatamente abrochar una intervención, dejar de indagar, o sea, ese sería el imperio de los números, o sea, la sobredeterminación de la medición, de la estadística, dejando de lado justamente lo otro que planteé hoy, que por eso hablé de una dialéctica entre la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva. Pero quizás lo hice de un cierto énfasis o un cierto fanatismo, digamos, que por ahí se deslizó un ninguneo erróneo, equivocado de, del dato duro, que algo nos dice, habrá que indagarlo, esa es la diferencia entre el signo y el símbolo. Nos queda un minuto, así que si les parece, seguimos con los diálogos y los intercambios a continuación y después cerramos.